Imagina que eres un escriba judío en el año 586 antes de nuestra era, sentado en las orillas del río Éufrates, lejos de tu hogar. Tu ciudad, Jerusalén, ya no existe como la conocías. El templo donde tu padre servía como sacerdote ha sido reducido a escombros por las fuerzas de Nabucodonosor II. Ahora, en lugar de copiar textos sagrados en las cámaras frescas del santuario, trabajas en un pequeño taller de escribas en Nippur, una ciudad babilónica donde las tablillas de arcilla son más comunes que los pergaminos. Tu nombre es Baruch, hijo de Nerías, y cada mañana despiertas al sonido de mercaderes asirios gritando en lenguas que apenas comprendes. El exilio no es lo que imaginabas. No hay cadenas en tus pies. No hay guardias vigilando cada paso. Lo que hay es algo más sutil y desconcertante. La necesidad de ganarse la vida en un lugar donde tus habilidades tienen un valor inesperado. Los babilonios necesitan escribas. Necesitan contadores. Necesitan administradores que puedan llevar registros precisos de sus complejos sistemas de comercio y tributación. Trabajas junto a otros judíos exiliados en lo que los babilonios llaman la casa de las tablillas. Aquí aprendes algo sorprendente. El arameo, la lengua que tus captores utilizan para la administración imperial, se está convirtiendo gradualmente en tu idioma cotidiano. El hebreo, esa lengua sagrada que aprendiste de niño recitando los salmos, ahora la reservas para las reuniones del Shabbat, cuando te reúnes con otros exiliados en casas particulares, ya que no hay templo donde adorar. La vida en Babilonia tiene una rutina que nunca anticipaste. Te despiertas antes del amanecer, cuando el aire todavía está fresco y el polvo del desierto no ha comenzado a levantarse. Caminas por calles estrechas hacia el taller, pasando por el gran Sigurat de Nippur, esa torre escalonada que los babilonios dedican a su dios Enlil. Es imponente, majestuosa y completamente ajena a todo lo que conociste en Judá. Sin embargo, cada día que pasas junto a ella, sientes una extraña familiaridad. Tú también conociste un templo. También conociste la grandeza de la arquitectura dedicada a lo divino. En el taller, tus manos se manchan de arcilla húmeda mientras presionas el estilete sobre la superficie blanda de las tablillas. Registras transacciones comerciales. 100 medidas de cebada vendidas por tal familia. 50 siclos de plata prestados con interés. Contratos de arrendamiento de campos de dátiles. Es trabajo monótono, pero hay algo profundamente revelador en él. A través de estos registros mundanos, empiezas a comprender cómo funciona realmente el imperio babilónico. No a través de conquistas épicas o discursos grandilocuentes, sino mediante un sistema meticuloso de contabilidad y administración. Tus compañeros de exilio provienen de diferentes clases sociales. Está Ezequiel, un sacerdote como tu padre, que ahora trabaja como supervisor de canales de irrigación. Está Mordecai, un músico del templo, que ahora entretiene en banquetes babilónicos tocando el kinnor, su lira de 10 cuerdas, adaptando melodías judías a gustos babilónicos. Y está Esther, una joven viuda que trabaja tejiendo lino fino para las familias nobles de la ciudad. Todos han tenido que reinventarse, encontrar nuevas formas de sobrevivir en esta tierra extraña. Los babilonios te sorprenden con su pragmatismo. A diferencia de lo que esperabas, no intentan forzarte a abandonar tu fe. De hecho, hay una especie de respeto tácito hacia las tradiciones religiosas de los pueblos conquistados, siempre y cuando no interfieran con la lealtad política al imperio. Puedes observar el Shabbat. Puedes circuncidar a tus hijos. Puedes abstenerte de comer cerdo. Lo único que se te exige es que pagues tus impuestos y cumplas con tu trabajo. Con el paso de los meses,
empiezas a notar algo peculiar. Los ancianos de tu comunidad, aquellos que recuerdan Jerusalén con claridad, se reúnen cada semana no solo para orar, sino para recitar. Recitan genealogías, recitan las leyes, recitan los salmos, recitan las historias de los patriarcas. Lo hacen con una urgencia que antes no tenías en Judá, donde los textos sagrados estaban seguros en el templo, copiados por generaciones de escribas. Ahora, sin templo, sin archivo central, la memoria se ha convertido en el único repositorio confiable de tu identidad. Tú mismo comienzas a participar en estas sesiones de recitación. Descubres que tu entrenamiento como escriba te ha dotado de una memoria excepcional para textos largos y complejos. Puedes recitar pasajes enteros del libro de Deuteronomio, las leyes del Levítico, las profecías de Jeremías. Otros compañeros memorizan diferentes secciones, creando entre todos una biblioteca viviente, distribuida entre decenas de mentes. Una tarde, después de un largo día registrando inventarios de lana en el almacén real, Ezequiel te busca. Tiene en sus manos algo inusual, un rollo de papiro, no una tablilla de arcilla. Es viejo, manchado, obviamente rescatado de los escombros de Jerusalén. Te lo entrega con cuidado reverencial. Es una copia parcial del Libro de los Reyes, te dice. Necesitamos reproducirlo antes de que se deteriore más. Pero no tenemos suficiente papiro aquí, y el pergamino es carísimo. Miras el texto descolorido y consideras el problema. Los babilonios no usan papiro para documentos importantes. Prefieren la arcilla por su durabilidad. Pero la arcilla no es práctica para textos largos y continuos, como los que tu pueblo necesita preservar. El papiro egipcio es difícil de conseguir en Babilonia y extremadamente caro. El pergamino de cuero es aún más costoso. ¿Y si adaptamos nuestro sistema de escritura? Sugieres. Podríamos usar tablillas de arcilla para secciones cortas, crear una especie de biblioteca modular. Cada tablilla contendría un capítulo o una sección. Las numeramos, las catalogamos, como hacen los babilonios con sus textos administrativos. Ezequiel asiente lentamente, considerando la idea. Es una solución híbrida, una adaptación que ninguno de ustedes habría imaginado en Jerusalén. Pero aquí, en el exilio, la innovación no es una elección, es una necesidad. Esa noche, mientras caminas de regreso a tu pequeña casa de adobe en el barrio judío de Nippur, te preguntas algo inquietante. ¿Qué está sucediendo realmente con tu pueblo en este exilio? ¿Están preservando su identidad o están siendo lentamente transformados por esta tierra extraña? Y si están cambiando, ¿es eso una pérdida o una evolución? Los jóvenes que nacen aquí, en Babilonia, que hablan arameo como lengua materna y hebreo como segundo idioma, ¿son menos judíos que tú? ¿O son quizás algo nuevo? ¿Algo que tu pueblo nunca ha sido antes? Las estrellas babilónicas brillan sobre tu cabeza, las mismas estrellas que brillaban sobre Jerusalén. Pero aquí tienen nombres diferentes. Los astrónomos babilonios las han mapeado, las han agrupado en constelaciones, las han convertido en herramientas de predicción y calendario. Tú aprendiste de niño que Dios creó las estrellas como señales y estaciones, pero los babilonios han ido más allá, sistematizando ese conocimiento de maneras que nunca viste en Judá. Mañana volverás al taller. Presionarás tu estilete sobre arcilla húmeda, registrarás transacciones aburridas de comerciantes que nunca conocerás. Pero también comenzarás ese proyecto con Ezequiel, creando una biblioteca de arcilla de textos sagrados, adaptando tu herencia a las realidades materiales del exilio. Es un trabajo tedioso, meticuloso,
el tipo de labor que nadie recordará como heroica o dramática. Sin embargo, mientras te acuestas en tu estera, escuchando los sonidos nocturnos de Nippur, perros ladrando, comerciantes tarde cerrando sus puestos, el murmullo distante del Éufrates, sabes que este trabajo aburrido y cotidiano es, de alguna manera, profundamente importante. Estás participando en algo que aún no tiene nombre, algo que tus descendientes quizás comprendan mejor que tú. La transformación de un pueblo de la tierra a un pueblo del libro. De una nación definida por fronteras geográficas a una comunidad definida por textos compartidos y memoria colectiva. Pero ¿qué significa ser un pueblo sin tierra, definido solo por palabras y recuerdos? ¿Puede esa identidad realmente sobrevivir generaciones o eventualmente se disolverá en las culturas dominantes que los rodean? En las semanas siguientes, el proyecto de la Biblioteca de Arcilla comienza a tomar forma. Tú y Ezequiel reclutan a otros escribas judíos, formando un pequeño equipo dedicado a preservar textos sagrados en el medio más duradero disponible en Babilonia. Descubren rápidamente que el proceso es más complejo de lo anticipado. El hebreo, con su sistema de escritura consonántica, no se traslada perfectamente a las tablillas de arcilla que los babilonios diseñaron para su escritura cuneiforme. Desarrollan un sistema híbrido. Usan caracteres arameos más compatibles con el método de presión del estilete, pero mantienen el vocabulario y la gramática hebrea. Es un compromiso, una solución imperfecta que haría que los puristas en Jerusalén frunzan el ceño. Pero Jerusalén ya no existe como centro cultural. Y aquí, en Nippur, ustedes deben trabajar con lo que tienen. El proceso de transcripción revela algo inesperado. Cuando copias los textos palabra por palabra, encuentras inconsistencias que nunca notaste antes. Hay versiones ligeramente diferentes de las mismas historias circulando entre diferentes familias de exiliados. La narrativa del Éxodo que recuerda la familia de Ezequiel tiene pequeñas variaciones respecto a la versión que tu padre te enseñó. Las genealogías difieren en algunos detalles. Las leyes sobre pureza ritual tienen interpretaciones sutilmente distintas. Esto plantea una pregunta práctica urgente. ¿Qué versión copiar en las tablillas? En Jerusalén, el templo servía como autoridad final, donde los textos oficiales se guardaban y los sacerdotes principales resolvían disputas textuales. Aquí, sin esa autoridad centralizada, cada decisión editorial se convierte en un pequeño acto de autoridad comunitaria. Ezequiel propone formar un consejo de ancianos para resolver estas discrepancias. Se reúnen en la casa más grande del barrio judío, un edificio de adobe de 2 pisos que pertenece a un comerciante exitoso llamado Jeconías. El consejo está compuesto por los hombres más educados y respetados de la comunidad. Sacerdotes, escribas, algunos ancianos cuya única calificación es haber vivido lo suficiente para recordar cómo eran las cosas en Judá. Las reuniones son, para ser honesto, extraordinariamente aburridas. Los hombres debaten durante horas sobre si una palabra específica debe ser altares o altar en un pasaje particular. Discuten si cierta ley sobre préstamos se aplica solo a transacciones entre judíos o incluye a extranjeros también. Argumentan sobre la secuencia precisa de reyes en las genealogías. Tú asistes a estas reuniones como secretario, registrando las decisiones en tablillas de arcilla temporales. Tu trabajo es transcribir los argumentos, las razones detrás de cada decisión textual. Es un trabajo tedioso que requiere concentración extrema. Una palabra mal transcrita, una frase omitida accidentalmente, y la decisión del consejo podría perderse o malinterpretarse. Lo que encuentras fascinante, a pesar del tedio, es cómo estas decisiones, aparentemente triviales,
están moldeando silenciosamente el futuro de tu pueblo. Cada vez que el Consejo elige una versión de un texto sobre otra, están determinando qué será recordado y qué será olvidado. Están creando, sin darse cuenta completamente, una versión estandarizada de su herencia religiosa y cultural. Un día, durante una de estas sesiones, un joven llamado Daniel plantea una pregunta inquietante. Daniel trabaja en la corte babilónica como intérprete de sueños, una profesión que habría sido vista con profundo escepticismo en Jerusalén, pero que aquí ha demostrado ser valiosa y respetada. ¿Por qué estamos haciendo esto?, pregunta. ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo a preservar estos textos exactamente como eran? Vivimos en Babilonia ahora. Nuestros hijos hablan arameo, estudian matemáticas babilónicas, conocen las constelaciones por sus nombres caldeos. ¿No deberíamos estar adaptando nuestras tradiciones a nuestras nuevas circunstancias en lugar de intentar congelarlas en el tiempo? El silencio que sigue es incómodo. Nadie quiere admitir que Daniel ha articulado una duda que muchos comparten secretamente. Finalmente, Ezequiel responde, su voz cuidadosa y medida. Precisamente porque estamos cambiando tan rápidamente, necesitamos este ancla. Estos textos nos conectan con quienes éramos. Sin ellos, ¿qué nos distingue de los babilonios? En 2 o 3 generaciones, nuestros descendientes podrían olvidar completamente que alguna vez tuvieron una tierra propia, un templo, una forma distinta de ver el mundo. ¿Y qué hay de malo en eso?, presiona Daniel. Los asirios conquistaron decenas de pueblos que ya ni siquiera recordamos. Se asimilaron, se mezclaron, desaparecieron en el tejido de los imperios que los absorbieron. La historia está llena de pueblos que dejaron de existir como entidades distintas. ¿Por qué deberíamos ser diferentes? Es una pregunta justa, y tú no estás seguro de cómo responderla. ¿Por qué deberían ser diferentes? ¿Hay algo inherentemente valioso en mantener una identidad separada? ¿O es simplemente terquedad? ¿Un rechazo a aceptar las realidades del poder imperial? Mientras el debate continúa, tu mente divaga hacia consideraciones más prácticas. Piensas en los costos materiales de este proyecto de preservación. Cada tablilla de arcilla requiere materiales, arcilla de buena calidad, agua, tiempo de secado. Requiere espacio de almacenamiento. Las tablillas son pesadas y voluminosas, no como los rollos de papiro compactos. Requiere mantenimiento continuo. Las tablillas pueden agrietarse, romperse, necesitar ser recopiadas. ¿Vale la pena esta inversión de recursos? Tu comunidad no es rica. La mayoría de las familias viven modestamente, trabajando duro para pagar los impuestos imperiales y mantener sus hogares. Los recursos dedicados a este proyecto de archivo podrían usarse para otras cosas: mejorar las viviendas, establecer un fondo comunitario para emergencias, apoyar a las viudas y huérfanos. Sin embargo, nadie en el Consejo cuestiona seriamente la inversión. Hay un consenso tácito de que preservar estos textos es prioritario, incluso si eso significa sacrificar otras comodidades. Es como si todos intuyeran algo que no pueden articular completamente: que su supervivencia como pueblo distintivo depende de estas palabras polvorientas inscritas laboriosamente en arcilla húmeda. Las semanas se convierten en meses, y el archivo crece lentamente. Tienes ahora docenas de tablillas cuidadosamente numeradas y catalogadas, almacenadas en estantes en la casa de Jeconías. Contienen porciones de lo que ustedes llaman la Torá, las enseñanzas atribuidas a Moisés, junto con salmos, proverbios y fragmentos de las historias de los reyes de Judá e Israel. Pero surgen nuevos desafíos. Los niños judíos nacidos en Babilonia no pueden leer hebreo con fluidez.
Han crecido hablando arameo. Y aunque sus padres intentan enseñarles hebreo en casa, el idioma sagrado se está convirtiendo en una lengua secundaria, aprendida más que adquirida naturalmente. Esto plantea una pregunta práctica. ¿Cómo pueden estos textos preservados servir a generaciones futuras si esas generaciones no pueden leerlos fácilmente? Algunos en la comunidad proponen crear traducciones arameas de los textos hebreos. Otros se oponen vehementemente, argumentando que traducir los textos sagrados los profanaría, que algo esencial se perdería en la traducción. Tú te encuentras en una posición peculiar. Como escriba, entiendes mejor que la mayoría cuán problemática es la idea de una traducción perfecta. Cada idioma estructura la realidad de manera diferente. El hebreo tiene formas verbales y matices que no existen en arameo. ¿Cómo traduces la diferencia entre los múltiples tiempos pasados hebreos cuando el arameo tiene un sistema verbal diferente? ¿Cómo preservas los juegos de palabras, las resonancias poéticas, las asociaciones culturales específicas? Al mismo tiempo, eres pragmático. Si los textos se vuelven inaccesibles para las generaciones futuras, ¿de qué sirve haberlos preservado? Un texto que nadie puede leer es tan útil como un texto que nunca se copió. Una tarde, mientras reflexionas sobre este dilema, recibes una visita inesperada. Es un escriba babilónico llamado Nabushar-Usur, con quien trabajas regularmente en el almacén real. Ha escuchado sobre tu proyecto de archivo y tiene curiosidad. He oído que estás copiando textos religiosos de tu pueblo, dice, sentándose en tu pequeño patio. ¿Puedo ver algunas de las tablillas? Dudas momentáneamente. ¿Es apropiado mostrar textos sagrados a un babilónico, un adorador de otros dioses? Pero luego recuerdas que en Babilonia, los textos religiosos no se guardan en secreto de la misma manera que en Judá. Los templos babilónicos tienen bibliotecas extensas abiertas a escribas de todas las naciones. Decides que no hay daño en mostrárselas. Traes varias tablillas y Nabushar-Usur las examina con interés profesional. Tu escritura es clara, comenta. Pero, ¿por qué usas este sistema consonántico? Deja demasiada ambigüedad. ¿Cómo sabe el lector qué vocales insertar? Es una buena pregunta. El sistema de escritura hebreo no marca las vocales, asumiendo que el lector conoce el idioma lo suficientemente bien como para suministrarlas. Funciona cuando todos hablan hebreo fluidamente. Pero, ¿qué pasa cuando el hebreo se convierte en una lengua que se aprende de libros en lugar de adquirirse naturalmente? En Babilonia, continúa Nabushar-Usur, desarrollamos marcadores vocálicos para nuestros textos más importantes. Pequeñas marcas adicionales que indican qué vocal debe leerse. Hace que los textos sean más accesibles para lectores menos experimentados. La idea te intriga, pero también te preocupa. Añadir marcadores vocálicos al hebreo significaría alterar el sistema de escritura tradicional. Sería otra innovación, otra adaptación a circunstancias babilónicas. ¿Dónde termina la preservación y dónde comienza la transformación? Esa noche, mientras te acuestas, tu mente zumba con preguntas sin respuesta. ¿Está tu pueblo realmente preservando su identidad en este exilio? ¿O están creando algo nuevo mientras pretenden mantener algo viejo? ¿Es posible preservar una cultura intacta cuando el contexto en el que existía ha sido completamente destruido? ¿Y si la preservación requiere adaptación? ¿Cuánta adaptación es demasiada? ¿En qué punto deja de ser preservación y se convierte en transformación? No tienes respuestas. Solo el conocimiento de que mañana volverás al trabajo. Presionar estilete contra arcilla. Copiar palabras antiguas en un medio nuevo.
participar en este extraño e importante acto de resistencia cultural que consiste simplemente en recordar quiénes fueron alguna vez, incluso mientras se convierten lentamente en algo diferente. Imagina que eres un soldado judío estacionado en la remota guarnición de Elefantina, una isla en el río Nilo, en el extremo sur de Egipto, cerca de lo que hoy es Asuán. El año es aproximadamente 470 antes de nuestra era. Y tú formas parte de una comunidad judía que lleva más de un siglo viviendo aquí, tan lejos de Jerusalén que la ciudad santa parece casi un concepto abstracto más que un lugar real. Tu nombre es Jedanías, hijo de Gemarías, y eres capitán de una guarnición mixta de soldados persas y judíos que vigilan la frontera sur del Imperio Persa. Elefantina no es solo un puesto militar. Es una comunidad próspera con familias, templos, mercados y una vida que transcurre en un ritmo peculiar marcado por las crecidas anuales del Nilo y las tensiones ocasionales con las comunidades egipcias vecinas. Lo que hace única a Elefantina, lo que la distingue de otras comunidades judías dispersas por el imperio, es que aquí, en esta isla remota, tu comunidad tiene algo casi impensable: un templo propio, dedicado al Dios de Israel. No es tan grande ni magnificente como el templo de Jerusalén que tus antepasados describían en sus historias, pero es un templo real, con sacerdotes, sacrificios y rituales diarios que han continuado ininterrumpidamente durante generaciones. Cada mañana, despiertas en tu casa de adobe, construida al estilo egipcio con techo plano donde tu familia duerme durante las noches calurosas de verano. Tu esposa, Mibtaya, ya está despierta preparando pan plano en el pequeño horno del patio. Tienen 3 hijos, 2 muchachos que están siendo entrenados como soldados, y una hija que se casará pronto con el hijo de otro oficial judío de la guarnición. Tu rutina diaria es predecible y, francamente, aburrida. Inspeccionar las fortificaciones de la isla, verificar los suministros de grano almacenados para la guarnición, supervisar los turnos de vigilancia en las torres que vigilan el Nilo. Elefantina es estratégicamente importante porque controla el comercio que fluye hacia el sur, hacia Nubia, y hacia el norte, hacia el corazón de Egipto. Pero rara vez sucede algo emocionante. Los días se derriten bajo el sol implacable del Alto Egipto, y la guerra parece algo remoto que sucede en lugares distantes. Lo que sí consume tu tiempo y atención son las interminables disputas administrativas que forman parte de la vida en una guarnición fronteriza. Disputas sobre raciones de comida, disputas sobre turnos de guardia, disputas entre soldados judíos y persas sobre precedencia ceremonial, disputas con los sacerdotes egipcios del templo de Hot-Num, el dios de carnero local, cuyo santuario está preocupantemente cerca de tu templo judío. Esta última disputa con los sacerdotes de Hot-Num ha estado creciendo lentamente durante años. El problema, explicado de la manera más prosaica posible, tiene que ver con carneros. Los sacerdotes de Hot-Num consideran sagrados a los carneros, porque su Dios tiene cabeza de carnero. Tu comunidad judía, por supuesto, no comparte estas reverencias y regularmente sacrifica carneros en su templo como parte de las ofrendas rituales prescritas por la ley de Moisés. Para los sacerdotes egipcios, esto es una profanación intolerable. Para tu comunidad, renunciar a los sacrificios de carneros significaría comprometer prácticas religiosas fundamentales. Ninguno de los lados está dispuesto a ceder. Y durante años esta tensión ha permanecido contenida, pero sin resolver. Una pequeña llama que podría convertirse en conflagración bajo las circunstancias adecuadas. Como capitán de la guarnición, parte de tu trabajo es mantener la paz entre las diferentes comunidades de la isla. Has aprendido a ser diplomático, a buscar compromisos prácticos que permitan que todos coexistan sin violencia abierta. Pero en el fondo,
Sabes que esta situación con los sacerdotes de Hon-Num es insostenible. Es solo cuestión de tiempo antes de que algo estalle. Tu vida en Elefantina es, en muchos sentidos, cómoda. Tu familia tiene una casa espaciosa, provisiones adecuadas, una posición respetada en la comunidad. Tus hijos reciben educación, pueden leer y escribir en arameo y tienen perspectivas de buenos matrimonios. No eres rico, pero tampoco eres pobre. Vives en ese espacio intermedio de seguridad material que permite que la vida transcurra sin drama, día tras día. Sin embargo, hay una incomodidad creciente que no puedes ignorar completamente. Tu comunidad en Elefantina vive de una manera que otros judíos en el imperio considerarían heterodoxa, quizás incluso herética. Ese templo que tienen, con sus sacrificios diarios, existe en flagrante contradicción con la enseñanza que tú mismo has escuchado de visitantes de Judá, de que solo puede haber un templo legítimo para el Dios de Israel, y ese templo está en Jerusalén. Algunos en tu comunidad se preocupan por esto. Hay debates en las casas, discusiones entre los ancianos sobre si lo que están haciendo es apropiado. Pero la mayoría simplemente continúa con sus vidas. El templo ha estado aquí durante generaciones, mucho antes de que tú nacieras. Tus abuelos adoraban allí. Tus padres se casaron allí. Tus hijos fueron presentados allí como infantes. Es parte del tejido de tu existencia, tan natural como el flujo del Nilo. Además, argumentan los defensores del templo, Jerusalén está tan lejos. Lleva meses viajar hasta allá, atravesando desiertos peligrosos y pagando costosos peajes en múltiples fronteras. ¿Cómo se supone que una comunidad mantenga su identidad religiosa sin un lugar local de culto? ¿Cómo pueden observar adecuadamente las festividades, ofrecer sacrificios por el nacimiento de hijos, purificarse después de la impureza ritual, sin un templo? Estas preguntas prácticas pesan más en la mente de la mayoría que las preocupaciones teológicas abstractas sobre legitimidad. La religión, descubres, no es principalmente sobre doctrina, es sobre práctica, sobre tener un lugar donde ir, rituales que realizar, sacerdotes que consultar sobre preguntas de pureza y ley. Tu trabajo como capitán te pone en contacto regular con oficiales persas de alto rango que visitan la guarnición. Uno de ellos, un hombre llamado Vidranga, ha estado estacionado en Elefantina durante varios años y se ha vuelto algo así como un amigo. Es persa, adorador de Ahura Mazda, pero tiene una curiosidad genuina sobre las diferentes religiones de los pueblos bajo dominio persa. ¿Por qué es tan importante para tu pueblo este templo? Te pregunta una tarde mientras toman cerveza egipcia en tu patio. Los persas adoramos en altares al aire libre. No necesitamos edificios elaborados. Los dioses están en todas partes, ¿no? Intentas explicar, pero te das cuenta de que tu comprensión de tu propia religión es mayormente práctica, no teológica. Sabes que debes observar el Shabbat, no comer cerdo, circuncidar a tus hijos varones. Sabes que el templo es importante porque siempre ha sido importante. Pero cuando intentas articular por qué es necesario un templo específicamente, tus respuestas suenan vagas incluso a tus propios oídos. Es donde Dios habita, dices finalmente. Es donde nos encontramos con lo divino. Vidranga asiente, pero puedes ver en su expresión que no está completamente convencido. Para él, probablemente, parece una superstición peculiar. Esta insistencia en edificios específicos como lugares de encuentro con lo divino. Esa noche, después de que Vidranga se va, te quedas despierto reflexionando sobre la conversación. ¿Puedes realmente explicar, de manera coherente, por qué tu templo en Elefantina es necesario?
Y si no puedes explicarlo, ¿eso significa que no debería existir? ¿O simplemente significa que algunas cosas son más profundas que las explicaciones, arraigadas en tradición y práctica más que en argumentos lógicos? Los meses pasan. Las crecidas del Nilo vienen y se van, marcando el paso del tiempo con su regularidad tranquilizadora. Tu hija se casa en una ceremonia festiva en el templo. Tu hijo mayor es promovido a oficial junior. La vida continúa con su normalidad rutinaria. Entonces, un día, llegan noticias perturbadoras desde el norte. Ha habido un cambio de gobernador en Egipto. El nuevo gobernador persa, un hombre llamado Bidrangha, curiosamente, el mismo nombre que tu amigo, aunque no es la misma persona, ha sido reemplazado por alguien más. Y en la confusión política que sigue, los sacerdotes egipcios de Hitnum ven una oportunidad. La noticia llega a través de un mensajero jadeante que ha cabalgado desde el norte. Los sacerdotes de Hitnum han aprovechado el período de transición de poder para presentar una queja formal contra el templo judío, argumentando que su existencia es una ofensa continua a su Dios. Han encontrado oídos simpáticos en el nuevo comandante militar egipcio de la región, un hombre que tiene sus propias razones para resentir la presencia de la guarnición judía en su territorio. Lo que sucede a continuación se desarrolla con una velocidad aterradora. Antes de que tu comunidad pueda organizar una defensa política efectiva, antes de que puedan apelar a las autoridades persas superiores, una turba liderada por soldados egipcios locales asalta el templo judío. No es una operación militar organizada, es más un disturbio, un acto de violencia impulsivo aprovechando un momento de vacío de autoridad. El templo es saqueado. Los objetos sagrados son robados o destruidos. Las paredes son derribadas. En cuestión de horas, el edificio que ha sido el centro de tu vida comunitaria durante generaciones es reducido a escombros humeantes. Tú no estás presente cuando sucede. Estás en una de las torres de vigilancia en el extremo norte de la isla, realizando una inspección rutinaria. Cuando recibes la noticia y corres de regreso, ya es demasiado tarde. El daño está hecho. Encuentras a tus compañeros judíos reunidos alrededor de las ruinas, algunos llorando, otros en shock silencioso, otros furiosos exigiendo represalias. Como oficial militar, tu primera responsabilidad es evitar que la situación escale a violencia abierta. Reúnes a tus soldados, estableces un perímetro alrededor del templo destruido. Envías mensajeros urgentes a las autoridades persas en el norte, informando del incidente. Es un trabajo mecánico, automático, que te permite no pensar demasiado en lo que realmente ha sucedido. Solo esa noche, cuando finalmente regresas a casa y te sientas en tu patio bajo las estrellas egipcias, el impacto completo te golpea. El templo, ese edificio donde tu hija se casó hace apenas unos meses, donde tus hijos fueron circuncidados, donde tu padre fue enterrado después de los rituales apropiados, ya no existe. Décadas, quizás más de un siglo de historia comunitaria, borradas en una tarde de violencia impulsiva. ¿Y ahora qué? ¿Cómo mantiene tu comunidad su identidad judía sin templo? ¿Cómo observan las festividades que requieren sacrificios? ¿Cómo se purifican después de la impureza ritual? Las preguntas prácticas son abrumadoras y no tienes respuestas para ninguna de ellas. Pero hay una pregunta más profunda que te inquieta mientras contemplas las estrellas. Si un templo puede ser destruido tan fácilmente, tan caprichosamente, por un acto de violencia aleatoria aprovechando un momento de confusión política, entonces, ¿qué tan sólido fue alguna vez? ¿Qué significa basar tu identidad religiosa en estructuras físicas que pueden ser demolidas en una tarde?
¿Debería haber algo más fundamental, algo menos vulnerable a los caprichos de la política y la violencia, en el centro de quiénes son como pueblo? Las semanas que siguen la destrucción del templo son caóticas y desmoralizantes. Tu comunidad está en shock, incapaz de procesar completamente lo que ha sucedido. Las rutinas religiosas que estructuraban sus vidas, sacrificios matutinos, observancias de festividades, rituales de purificación, de repente se han vuelto imposibles de realizar. Es como si el ritmo fundamental de sus vidas hubiera sido interrumpido, dejándolos desorientados y a la deriva. Los ancianos de la comunidad se reúnen para decidir qué hacer. Las propuestas varían ampliamente. Algunos argumentan por la venganza, por atacar el templo de Hot-Num en represalia. Tú, como oficial militar, tienes que aplastar esta idea de inmediato. Tal acción solo escalaría la violencia y probablemente resultaría en la expulsión de toda la comunidad judía de Elefantina, si no algo peor. Otros proponen reconstruir el templo de inmediato, desafiando a sus enemigos. Pero este curso también es problemático. La reconstrucción requeriría permiso oficial de las autoridades persas y obtener ese permiso en el clima político actual parece improbable. Además, ¿quién financiaría la reconstrucción? Tu comunidad no es pobre, pero tampoco es extremadamente rica. Y construir un templo requiere recursos significativos. Una tercera facción argumenta que quizás esto es una señal, que el templo de Elefantina nunca debería haber existido en primer lugar. Estos son principalmente judíos más jóvenes que han viajado a Judá y han sido influenciados por las ideas circulantes allí sobre la centralización del culto en Jerusalén. Argumentan que la destrucción del templo es una oportunidad para que la comunidad se conforme a lo que consideran prácticas religiosas más ortodoxas. Este debate revela divisiones en tu comunidad que siempre estuvieron presentes, pero que la existencia del templo había mantenido ocultas. Hay generacionales. Los ancianos apegados a las tradiciones de Elefantina, los jóvenes más influenciados por ideas de otras comunidades judías. Hay divisiones de clase. Los ricos que pueden permitirse viajar a Jerusalén para festividades importantes. Los pobres para quienes el templo local era una necesidad práctica. Hay divisiones ideológicas, pragmáticos que priorizan la supervivencia comunitaria, idealistas que priorizan la pureza religiosa. Como capitán de la guarnición, estás en una posición única. La gente te respeta, te escuchan, pero tampoco eres un líder religioso. Eres un tipo de intermediario, capaz de ver múltiples perspectivas sin comprometerte completamente con ninguna. Decides tomar acción. Con la aprobación de los ancianos, comienzas a redactar una petición formal a las autoridades persas. Este proceso es extraordinariamente tedioso y consume mucho tiempo. Necesitas reunir testimonios de múltiples testigos sobre lo que sucedió. Necesitas documentar el valor de lo que fue destruido, los objetos sagrados, los edificios, los materiales, para justificar una compensación. Necesitas presentar argumentos legales sobre por qué tu comunidad tiene derecho a tener un templo, por qué su destrucción fue injusta. Todo esto debe ser escrito en arameo oficial, usando el lenguaje burocrático preciso que las autoridades persas esperan. Pasas semanas en tu pequeño estudio, rodeado de tablillas de arcilla y papiros, consultando con escribas profesionales, revisando cada palabra para asegurarte de que sea precisa y persuasiva. El proceso te obliga a articular cosas que antes dabas por sentado. ¿Por qué tu comunidad necesita un templo? ¿Qué propósito religioso y social sirve? ¿Cómo encaja en el panorama más amplio de la práctica judía en todo el imperio? Son preguntas que nunca habías considerado cuidadosamente antes. Y formular respuestas coherentes es intelectualmente agotador.
Mientras trabajas en la petición, también estás gestionando las realidades prácticas cotidianas de mantener unida a tu comunidad. Sin templo, las personas están improvisando formas alternativas de observancia religiosa. Algunos están realizando oraciones en sus hogares. Otros están formando pequeños grupos de estudio para leer y discutir textos religiosos. Algunos están observando los rituales de purificación de maneras modificadas que no requieren el templo. Lo que emerge, casi involuntariamente, es una forma más descentralizada de práctica religiosa. En lugar de un solo punto focal, el templo, donde la religión sucede, la religión está comenzando a difundirse en múltiples espacios: hogares, lugares de reunión comunitarios, incluso espacios al aire libre junto al Nilo. Es un cambio sutil, pero potencialmente significativo en cómo funciona la vida religiosa. Finalmente, después de meses de trabajo, la petición está lista. Es un documento largo y detallado. Y decidiste dirigirlo no a las autoridades locales, sino directamente al gobernador persa de toda la región. Y, sorprendentemente, también al sumo sacerdote en Jerusalén. Esta última decisión es estratégica pero también arriesgada. Al apelar a Jerusalén, estás reconociendo implícitamente su autoridad religiosa sobre tu comunidad. Algo que los judíos de Elefantina siempre han sido ambiguos al respecto. Pero también estás calculando que el apoyo de Jerusalén podría darle más peso a tu petición ante las autoridades persas, que generalmente favorecen soluciones que tengan consenso dentro de las comunidades religiosas que gobiernan. La petición es enviada con mensajeros confiables, y entonces esperas. Semanas se convierten en meses sin respuesta. La incertidumbre es agotadora. Tu comunidad está en el limbo, incapaz de avanzar, pero tampoco de reconstruir el pasado. Durante este periodo de espera, algo interesante sucede. Sin el templo como punto focal, empiezas a notar que tu comunidad está desarrollando nuevas formas de cohesión. Las reuniones del Shabbat en casas se vuelven más importantes, más estructuradas. Los grupos de estudio de textos religiosos crecen. Las personas empiezan a poner más énfasis en la observancia individual de leyes dietéticas y rituales, ya que estas son prácticas que no requieren un templo. Es como si, en ausencia del templo, tu comunidad estuviera descubriendo que hay otras formas, quizás formas más portátiles, más resilientes, de mantener su identidad judía. No es que el templo no fuera importante, claramente lo era. Pero su ausencia está obligando a innovaciones que podrían ser, a largo plazo, igual de valiosas para la supervivencia de tu pueblo. Una tarde, mientras caminas por las ruinas del templo, que aún no han sido limpiadas ni reconstruidas, te encuentras con un anciano sacerdote llamado Urías. Está sentado en una piedra, mirando los escombros con expresión melancólica. ¿Crees que alguna vez lo reconstruiremos?, te pregunta. No lo sé, respondes honestamente. Pero incluso si no lo hacemos, creo que encontraremos formas de continuar. Ya lo estamos haciendo. Urías asiente lentamente. Cuando era joven, dice, pensaba que el templo era lo que nos hacía judíos. Que sin él, nos disolveríamos, nos convertiríamos en egipcios o persas. Pero ahora me pregunto si quizás soy yo quien tenía las cosas al revés. Quizás no es el templo el que nos hace judíos. Quizás somos nosotros, nuestras prácticas, nuestras leyes, nuestros textos, los que hacemos que el templo sea significativo. Es una observación profunda, y te quedas con ella mientras continúas tu caminata. Si Urías tiene razón, entonces la destrucción del templo, por devastadora que sea, no es necesariamente el fin de tu comunidad. Podría ser, paradójicamente, el comienzo de algo nuevo.
una forma de judaísmo que no depende de estructuras físicas específicas, sino que está arraigada en prácticas y textos que las personas pueden llevar consigo donde quiera que vayan. Pero, ¿es eso realmente judaísmo? ¿O es algo diferente, una adaptación que se ha alejado tanto del original que ya no puede considerarse la misma tradición? ¿Y quién decide estas preguntas? ¿Los sacerdotes de Jerusalén? ¿Tu comunidad local? ¿Cada judío individual? No tienes respuestas. Solo la certeza de que estas preguntas importan y que las decisiones que tu comunidad tome en los próximos meses darán forma al futuro de una manera que ninguno de ustedes puede predecir completamente. Imagina que eres un comerciante judío en Alejandría, la gran ciudad cosmopolita fundada por Alejandro Magno en el delta del Nilo. El año es aproximadamente 150 antes de nuestra era. Y Alejandría se ha convertido en el centro intelectual y comercial más importante del mundo mediterráneo. La famosa Biblioteca de Alejandría atrae a académicos de todos los rincones del mundo conocido. Y el puerto bulle con barcos de Grecia, Roma, India y África. Tu nombre es Simón, hijo de Onías, y tu familia ha estado en el negocio de importación y exportación durante 3 generaciones. Tu abuelo llegó a Alejandría desde Jerusalén, buscando oportunidades comerciales en esta ciudad próspera. Tu padre expandió el negocio, estableciendo rutas comerciales que conectan Alejandría con puertos en toda la cuenca mediterránea. Ahora tú has heredado este negocio floreciente y la compleja red de relaciones que lo sustenta. Cada mañana, despiertas en tu cómoda casa en el barrio judío de Alejandría, una sección próspera de la ciudad donde miles de judíos viven, trabajan y adoran. Tu casa es de 2 pisos, construida al estilo griego con un patio interior rodeado de columnas. Tu esposa, Raquel, supervisa un hogar que incluye no solo a tus 4 hijos, sino también a varios sirvientes, algunos contratados, algunos esclavos comprados en los mercados de la ciudad. Después de un desayuno ligero de pan, queso y aceitunas, caminas a tu oficina cerca del puerto. Las calles de Alejandría son un espectáculo fascinante, un verdadero crisol de culturas. Pasas junto a filósofos griegos debatiendo en las esquinas, comerciantes fenicios negociando cargamentos de púrpura, sacerdotes egipcios en procesión hacia sus templos, soldados romanos patrullando, académicos de todas las naciones dirigiéndose a la biblioteca. Tu oficina es modesta pero eficiente, ubicada en un edificio de almacenamiento cerca de los muelles. Empleas a 3 asistentes, 2 judíos y un griego, que manejan la correspondencia comercial, mantienen registros de inventarios y negocian con los capitanes de barcos que llegan y parten constantemente del puerto de Alejandría. El trabajo es, en su mayor parte, extraordinariamente aburrido. Consiste principalmente en verificar manifiestos de carga, calcular aranceles e impuestos, negociar precios, coordinar el almacenamiento de bienes y gestionar el interminable papeleo que requiere el comercio internacional en el mundo helenístico. Pasas horas cada día revisando contratos en griego, arameo y ocasionalmente en latín, asegurándote de que cada cláusula sea clara y ejecutable. Tu mercancía principal es grano, el producto que sustenta la economía egipcia. Egipto es el granero del mundo mediterráneo, y enormes cantidades de trigo y cebada fluyen desde las fértiles tierras del Valle del Nilo hacia ciudades hambrientas en Grecia, Italia y más allá. Tú sirves como intermediario, comprando grano a los agricultores egipcios y vendiéndolo a comerciantes que lo transportan al extranjero. También comercias con otros productos, papiro egipcio, que es esencial para escribas y administradores en todo el mundo antiguo. Vidrio, por el cual Alejandría es famosa. Especias que llegan desde el sur a través de rutas comerciales que conectan Egipto con Arabia y más allá.
y ocasionalmente artículos de lujo como marfil, incienso y tejidos finos. El negocio es rentable, pero también está lleno de riesgos e incertidumbres. Los barcos se hunden en tormentas, llevándose consigo cargamentos enteros. Los precios fluctúan impredeciblemente dependiendo de las cosechas, las guerras y los caprichos de los gobernantes. Los socios comerciales a veces resultan no ser confiables. Los funcionarios corruptos exigen sobornos. Las políticas gubernamentales cambian sin previo aviso, alterando todo el panorama comercial. Para gestionar estos riesgos, has desarrollado estrategias sofisticadas que tu abuelo apenas habría reconocido. Diversificas tus inversiones, nunca poniendo demasiado capital en un solo cargamento o ruta comercial. Formas asociaciones con otros comerciantes, compartiendo tanto los riesgos como las ganancias. Cultivas relaciones cuidadosas con funcionarios gubernamentales, invirtiendo en regalos estratégicos que aseguran un trato favorable. También utilizas instrumentos financieros cada vez más complejos que los griegos han desarrollado. Préstamos con interés, aunque técnicamente prohibidos por la ley judía cuando se trata de otros judíos. Cartas de crédito que permiten transferir fondos a través de largas distancias sin transportar físicamente metal precioso. Contratos de futuros donde acuerdas comprar o vender bienes a un precio fijo en una fecha futura, protegiéndote contra fluctuaciones de precios. Estas prácticas te han hecho exitoso, pero también te generan una incomodidad moral ocasional. Cuando eras niño, estudiando en la sinagoga, aprendiste que cobrar intereses a otros judíos es pecado. Sin embargo, en el mundo comercial de Alejandría, el interés es simplemente cómo funciona el negocio. Todo el mundo lo hace: griegos, egipcios, judíos, romanos. Si te niegas a participar en estos sistemas, simplemente serías dejado atrás por competidores menos escrupulosos. Has aprendido a racionalizar esto. Las leyes antiguas, argumentas para ti mismo, fueron escritas para un mundo diferente. Un mundo de agricultores y pastores viviendo en tierra propia. Pero ahora vives en una economía monetaria globalizada, donde las reglas antiguas simplemente no son prácticas. ¿Cómo se supone que funcione el comercio internacional sin préstamos, sin intereses, sin los instrumentos financieros que hacen posible el comercio a larga distancia? Además, razonas. Los rabinos han desarrollado interpretaciones legales que permiten muchas de estas prácticas. Hay formas de estructurar préstamos que técnicamente no violan la prohibición del interés, aunque todos entienden que funcionalmente estás cobrando interés. Es una ficción legal, pero una que te permite mantener simultáneamente tu identidad judía y tu éxito comercial. Tu día de trabajo es interrumpido regularmente por visitantes. Un capitán de barco acaba de llegar de Rodas con un cargamento de vino y quiere venderlo rápidamente antes de que se eche a perder. Un banquero griego te ofrece un préstamo a tasas favorables para financiar un gran cargamento de grano que has estado considerando. Un funcionario gubernamental pasa casualmente justo a la hora del almuerzo, y tú entiendes que esta es una señal de que necesita ser compensado por algún favor reciente. Gestionas cada una de estas interacciones con la combinación de cortesía y cálculo que has perfeccionado a lo largo de años en los negocios. Sabes cuándo ser generoso y cuándo negociar agresivamente. Sabes cuándo confiar y cuándo ser cauteloso. Sabes cómo leer a las personas. Cómo detectar señales sutiles de deshonestidad o desesperación que podrían indicar un mal negocio. Al mediodía, tomas un descanso y caminas a una taberna cercana donde almuerzas con otros comerciantes judíos. Es una oportunidad para intercambiar chismes, información sobre condiciones comerciales, advertencias sobre socios no confiables.
Estos almuerzos informales son tan importantes para tu negocio como cualquier contrato formal. Aquí es donde realmente aprendes qué está sucediendo en el mercado, qué oportunidades están surgiendo, qué peligros debes evitar. La conversación hoy gira en torno a una nueva traducción de las escrituras judías al griego. Aparentemente, una versión completa de la Torá, los 5 libros de Moisés, ahora está disponible en griego. Destinada a judíos alejandrinos que, como muchos en tu generación, hablan griego con más fluidez que hebreo. La noticia genera reacciones mixtas entre tus compañeros. Algunos la ven como un desarrollo positivo, haciendo que los textos sagrados sean accesibles a una audiencia más amplia. Otros están horrorizados, argumentando que traducir las escrituras profana su santidad, que algo esencial se pierde cuando las palabras de Dios son trasladadas del hebreo, el idioma en que fueron originalmente reveladas, a griego, el idioma de filósofos paganos. Tú tienes sentimientos encontrados. Por un lado, reconoces que tus propios hijos hablan principalmente griego. Han recibido educación griega, estudian filosofía griega, leen literatura griega. Para ellos, la Torá en hebreo es prácticamente inaccesible. Una traducción al griego podría permitirles conectarse con su herencia de maneras que de otro modo serían imposibles. Por otro lado, te preguntas qué se pierde en la traducción. ¿Recuerdas, vagamente, las clases de hebreo de tu infancia, los juegos de palabras, las resonancias poéticas, los matices que dependen del idioma específico? ¿Puede todo eso ser realmente capturado en griego? ¿O inevitablemente algo esencial se perderá, dejando a tus hijos con una versión diluida de su herencia? Uno de tus compañeros de almuerzo, un hombre llamado Eleazar, tiene una perspectiva diferente. El idioma no es el punto, argumenta. Lo que importa son las ideas, las leyes, las historias. Esas pueden ser expresadas en cualquier idioma. De hecho, traducir nuestras escrituras al griego es una oportunidad para mostrar a los griegos que nuestra tradición es tan sofisticada filosóficamente como la suya. Es una observación intrigante. Eleazar está sugiriendo que la traducción no es solo sobre hacer las escrituras accesibles a judíos helenizados, sino también sobre presentar el judaísmo a un público griego no judío. Es un movimiento de apertura, una especie de campaña de relaciones públicas para el judaísmo en el mundo helenístico. La idea te resulta tanto emocionante como incómoda. Emocionante porque, como hombre de negocios, aprecias el valor de la comunicación efectiva a través de fronteras culturales. Incómoda porque también te preguntas si adaptar tu religión para la presentación externa inevitablemente la cambia. Quizás la distorsiona. Después del almuerzo, regresas a la oficina y pasas la tarde en trabajo administrativo tedioso. Actualizar libros de contabilidad, escribir cartas a socios comerciales, revisar contratos. Es el tipo de labor monótona que constituye probablemente el 80% de tu trabajo. El pegamento invisible que mantiene unido el comercio internacional, pero que nadie consideraría interesante o memorable. Al final de la tarde, recibes una visita inesperada. Es un recaudador de impuestos ptolemaico, acompañado por 2 guardias. Tu corazón se hunde. Las visitas del recaudador de impuestos rara vez son buenas noticias. El recaudador es cortés pero firme. Ha habido, explica, una reevaluación del impuesto sobre el comercio de grano. Los cálculos anteriores fueron demasiado generosos. Y ahora debes impuestos adicionales sobre transacciones de los últimos 3 meses. La cantidad que cita es sustancial, suficiente para eliminar una parte significativa de tus ganancias del último trimestre. Intentas negociar, argumentar que los cálculos originales eran correctos,
que esta nueva evaluación es arbitraria e injusta. Pero el recaudador no se mueve. Tiene la autoridad legal de su lado, y ambos lo saben. Puedes pagar voluntariamente, o pueden embargar tus mercancías y venderlas para cubrir la deuda. Finalmente, cedes, arreglas el pago, sintiendo la familiar mezcla de resentimiento y resignación que caracteriza todas las relaciones con la burocracia gubernamental ptolemaica. Es solo el costo de hacer negocios. Te recuerdas a ti mismo. Todos los comerciantes enfrentan esto. Aún eres rentable, solo menos de lo que esperabas. Después de que el recaudador se va, te sientas en tu oficina contemplando la injusticia de todo. Trabajas duro, sigues las reglas, en su mayoría. Contribuyes a la economía de Alejandría. Sin embargo, estás constantemente a merced de funcionarios que pueden cambiar las reglas caprichosamente, extraer más impuestos que son difícilmente distinguibles de la extorsión. Y no es solo el gobierno. Los gremios comerciales exigen cuotas, el puerto cobra tarifas por atraque, los almacenistas cobran por el almacenamiento, los cambistas toman su comisión, los guardias necesitan ser sobornados para asegurar que tus cargamentos no desaparezcan misteriosamente. Cada interacción comercial involucra algún tipo de pago, oficial o extraoficial, y navegar este laberinto de obligaciones financieras es exhaustivo. Esa noche, mientras caminas a casa a través de las calles cada vez más oscuras de Alejandría, reflexionas sobre tu vida. Materialmente, tienes éxito. Tu familia está cómoda, tus hijos están bien educados, tu negocio es próspero. Sin embargo, hay una sensación persistente de vacío, de que algo esencial falta. Te preguntas si tu abuelo, que dejó Jerusalén para buscar fortuna en Alejandría, imaginó que su nieto estaría tan completamente absorbido en el mundo griego. Usas ropa griega, hablas griego, tus hijos estudian filosofía griega. Vas a la sinagoga los sábados, pero honestamente es más por obligación social que por devoción religiosa profunda. ¿En qué punto la adaptación a una nueva cultura se convierte en asimilación? ¿En qué punto deja de ser adaptación pragmática y se convierte en pérdida de identidad? Estas preguntas te inquietan, pero no tienes tiempo para explorarlas completamente. Mañana habrá más contratos que negociar, más cargamentos que coordinar, más funcionarios que apaciguar. La vida continúa con su ritmo incesante, dejando poco espacio para la reflexión existencial.